Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy es el día número 2 de nuestro recorrido por Gatlinburg aquí en Tennessee y hoy te vamos a mostrar la ciudad. En el video anterior te mostramos nuestro recorrido desde Raleigh hasta aquí, hasta Gatlinburg en Tennessee y un poquito del hotel, pero hoy vamos a recorrer la ciudad y vamos al lugar más icónico de Gatlinburg, se llama Anakista. Mi nombre es Rockmari y mi nombre es Aquiles, detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos y acompáñanos. En nuestro último video compartimos un emocionante viaje desde Raleigh, North Carolina hasta Gatlinburg en Tennessee, que nos brindó paisajes espectaculares. Ahora, en este segundo episodio de nuestra aventura en las montañas, te llevaremos a Anakista, un lugar mágico donde la belleza natural se combina con la emoción al aire libre. Anakista, cuyo nombre proviene de la palabra india cherokee, lugar de los bálsamos o lugar elevado, es un parque temático en la cima de las montañas humeantes. Ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y el parque nacional, así como experiencias únicas para las familias y amigos, tanto de día como de noche. Con acceso ilimitado durante todo el día, subirás en la telesilla o góndola que los lleva a un encantador pueblo con tiendas y restaurantes pintorescos. Aquí podrán tener la suerte, tal vez, de avistar la fauna local, como osos negros, sascuas o gatos monteses. Además, podrás pasear por el Tree Top Skywalk, un largo puente elevado basado en árboles de 50 a 60 pies de altura, y luego alcanzarás la cima en la Torre Anavista, el punto más alto de Gatlinburg, para obtener una vista 360 grados de las montañas y el parque. Descubriremos Vista Garden, un lugar con más de 10,000 plantas con flores, y conoceremos a Willow, el imponente guardián del bosque. La aventura y la belleza natural te esperan aquí en Anakista, así que bienvenido a un lugar donde la magia en las montañas cobra vida. Para que veas y disfrutes de este mágico lugar, quédate hasta el final, así que empieza a vivir la vida para ti. Comencemos. Buenos días chicos, ¿cómo están? Segundo día en Gatlinburg, Tennessee. La verdad, la pasamos súper rico. Anoche llovió, estuvo muy cómodo, muy fresquito. A pesar de que todo está un poquito caliente de fin de semana, bien atípico, nos dijeron los lugareños. Listándose para empezar a desayunar. Está Rockmari preparándose unos desayunos, ya sacamos a la lunaria. Rockmari haciendo unas arepitas para desayunar, porque hoy toca salidita de paseo. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo sientes la cocina? ¿Todo bien? No, mi amor, yo me siento como en mi casa. ¿Sabes qué es lo que a mí me encanta cuando venimos de vacaciones al resort? Que tú te sientes como que estuvieras en tu casa de vacaciones, que se supone que es como que la meta que ellos tienen, que tú te sientas, pero súper en tu casa. De hecho, esta cocina que nos tocó, a diferencia que de la que nos tocó allá en Florida, fue pequeña, pero esta es, mira, completamente grande, que estoy yo haciendo unas arepitas. Por lo general me llevo iremos nosotros mi calderito, pero se me quedó. Así que hay que resolver con lo que hay, que por cierto ya va porque se me queman las arepas. Y otra cosa es que el resort te da como paquetitos de café. Mira que obviamente le pone su logo y todo. Y a mí lo que me extraña de este café es que ya viene en la bolsita tipo, déjame ver si está caliente, pero ya viene así como envuelto en su filtro. Entonces tú pues haces tu cafecito y listo. Pero mujer prevenida vale por 1000. Yo me traje ya filtros, azúcar, miel, reciclando, porque esto es de un restaurante que nos dieron muchísimas. Yo dije, pues me llevo esta y no traje el envase grande. Y también un cafecito que nos trajo nuestra amiga Realtor de Colombia. Así que hoy, en este fin de semana, lo vamos a probar. Vamos a Anakista. Anakista. No hemos ido. Si vieron el video anterior, allí comenzamos nuestro video o lo finalizamos, no recuerdo. Pero es un lugar espectacular que está aquí en Gatlinburg, así que quédense por allí.
Amigos, este es el lugar que les vamos a mostrar hoy. Se llama Anakista. Tiene un mirador espectacular, es el más icónico de aquí de Gatlinburg y además tiene muchas cosas bellas que puedes disfrutar tanto de día como de noche. Tiene jardines, tiene además un personaje que pareciera una persona pero de árboles, de madera. Y tiene muchas cosas que ver, así que acompáñanos en este recorrido espectacular para que sepas cuánto cuesta y por supuesto qué puedes disfrutar aquí. Aquí mismo en la base de Anakista vas a conseguir una tienda que tiene de todo, desde dulce, café, ropa, y al mismo tiempo aquí vas a comprar tus entradas que están acá, mira. Y la línea hasta ahorita está un poquito corta porque estamos en pleno mediodía, pero ya se va a poner más full porque miren cómo la ciudad se está moviendo. La verdad que Gatlinburg tiene mucho movimiento los fines de semana, así que... Y lo mejor es que para subir, subes en esa, ellos la llaman góndolas o sillas aéreas, pero vamos a poder subir en esas sillitas que están ahí, así que va a estar súper divertido la subida. Miren, esa es una de las cosas que van a poder apreciar allá arriba en Anakista, y la verdad es que ahorita la cola está bastante pequeña, así que vamos a aprovechar de movernos rápido para ver si podemos subir temprano, porque sabemos que después del mediodía esto se pone full. Cosas representativas de acá de Tennessee son los osos, y mira, a la gente le encanta tomarse fotos con los osos, así que no les va a extrañar el hecho de que cuando vayan a las plazas, vamos a comprar los todo lo vean tickets. figuras de osos de madera, de cemento, de todo. Inclusive mira, el portal de entrada a los tickets tiene osos, así que ya saben. Bien, ya estamos entrando. La verdad es que está súper fácil. Esta línea de este lado es para las personas que ya tienen ticket comprado online, y nosotros, como lo vamos a comprar, por ejemplo, nuestro primer día acá, lo vamos a comprar como cualquier persona nueva que está llegando a la ciudad. Vamos a hacer nuestra colita y comprarla de forma cash, maybe, o crédito. Vamos a ver. Inclusive pusieron ventiladores porque el calor está tan fuerte y ya aquí se acostumbra que la gente esté refrescadita mientras está haciendo la línea. Y sí, pusieron un enorme ventilador aquí para que te refresques. Miren cómo le bate el cabello a esta señora. Miren. Así. De ¿Qué tal, chicos? película. Así que ya saben, refrescadito mientras hacen la cola. Miren, chicos, no arman y por favor sigan las reglas, ¿ok? Para que disfruten el viaje cuando estén aquí. Porque el hecho de que estemos en Tennessee no significa que todo el mundo anda a cobrarnos los músicos. Así que precaución y presten atención a los requerimientos de la ley. Y miren, la cola sigue creciendo. ¡Wow! We are four, so explain me because it's our first time. Pretty much, you buy general admission. That's Uh-huh. how you get up to the park. You either take the lift or we have a truck that goes up there. Ya vamos en las sillas y si ven esas cabinas que están allí son para las personas discapacitadas o que tienen niños pequeños o tienen algún problema, tú sabes que les da como mucho miedo estar así, entonces tú esperas las cabinas, pero es un poquito más de espera. Sin embargo, mira, en las sillas vas súper rápido porque obviamente es lo más que hay y tienes una vista espectacular. Yo siento que la mejor vista va a ser cuando bajemos porque podamos ver el río. Sin embargo, aquí obviamente cuando llegas vas a poder ver el parque, pero es larga el recorrido, ¿ya? Ya nos estamos alejando bastante de la cabina principal de donde salimos. Y mire, ya estamos bastante altos. Incluso allá al final de la distancia podemos ver el resort. Y miren, todavía vamos empezando por la primera Mira, parte. papi, Ni siquiera mira. hemos empezado por la mitad. No Creo que son todavía estamos a mitad de camino. Así que me espera un buen rato de tramo colgado en el aire. Así que disfruten la vista, amigos. Miren, señores, si no sufres de vértigo, podrás disfrutar bastante. Si no, creo que la cabina sería la mejor opción para ti. Ay, pero ¿sabes qué? Que me encantaría, no poder, ¿será que no vemos un osito por aquí, chica? El recorrido es bastante lento porque es bastante largo. Mira, que nos tenemos ya rato sentados. Pero una cosa particular que tiene esto es que te pones musiquita country mientras vas pasando por las estaciones, así como esa que está allá. Literalmente vas escuchando musiquita, así que no se hace tan fastidioso el viaje. Y miren, voy a dar la vuelta para que vean. Aquí es la primera estación. Aquí te bajas los que se van a quedar en los zip line. Se bajan aquí y van hacia la parte del zip line. Y cuando pasas por los rieles de la estación, literalmente la silla se venía así de lado y lado. Bastante particular, no se vayan a asustar. Bien, chicos, ya estamos a punto de llegar, ya falta poco. Y mira, hay otra estación de fotografías ahí. Pero tú sabes, te tomas la fotito y después tú ves si la quieres comprar o no. Pero así ya tú sabes que tienes esa opción. Bueno, amigos, acabamos de llegar. Miren, qué belleza de lugar. Miren esta vista que tiene esto. Parece un pueblito aquí arriba. Está bello. Restaurantes, miren, ese restaurante con esa vista espectacular. Tiene ventiladores para mantenerte fresco. Mira, hay un riachuelito aquí arriba. Wow. Esto de noche se debe ver bello. Esto, miren, las noches, esto creo que vamos a tener que volver a subir de noche otra vez porque está espectacular las luces. Miren la cantidad de adornos que hay. Porque eso es lo bueno del ticket, que
tú puedes bajar y volver a subir. Miren qué bello, ya lo están Miren adornando esos como detalles, de mira, fall, wow, amigo, de si a ti te otoño. encantan las fotos de Instagram y todo eso, wow, aquí esta sería tu mejor opción. Mira, Miren, tipo Disney, ventilador tipo con Disney, agua. ventiladores con agua para que tú te Aquí. refresques. Mira la romaria ahí. Bien, chicos, miren la vista que tiene la heladería hacia la parte de afuera, porque está hermosísima. Y miren los detalles de la heladería. Aquí puedes hacer tu orden y por allá te van a atender. Ahí hay más Vamos a sabor. comer un heladito y vamos a mostrarles esa vista Hi. que se ve desde Can I acá have arriba, desde four, aquí. Chicos, eso que les acabo de mostrar cuestan $8, inclusive los dos top. Ahora, si quieres uno grande, cuesta 6 para tu un solo sabor, pero si quieres uno doble, es 8. Así que yo creo que vamos a coger la opción de 2, ya la escogimos literalmente porque son bastante grandes como para 2 personas. Así, pero si ustedes no quieren compartir, también es viable. Cada quien puede comprarse uno por tan solo $6. Bien, amigos, acabamos de salir de la heladería que está ahí y miren ese banquito espectacular que está pulito, bellísimo, y está al lado del restaurante que también tiene una entrada al bar. Pero lo más importante es esta vista espectacular de las montañas de Gatlinburg. Está hermosísimo, la verdad. Y lo espectacular de venir en esta parte del verano, que es literalmente el final de agosto, que cuando estamos grabando este video, es que ya está decorado de otoño. Como ven, ya hay colorcitos ahí, bien bonitos, pero recuerden que después de otoño, o sea, viene ahí la parte de Halloween, entonces ya hay calabazas así gigantescas, así que la decoración está bien linda. Vamos a ver si nos da chance bajar y volver a subir en la noche, porque en la noche también hay muchos árboles que tienen lucecita y se ve bellísimo. Aunque no te incluye una cosa que se llama Astral Luminate, puedes obviamente caminarlo y va a ser otro panorama, porque de noche debe ser bello, bello. Bien, amigos, este es uno de los primeros lugares donde se deben tomar la foto. Miren, bellísimo este panorama, porque además hay un río ahí, está esto decorado. Obviamente en la noche debe ser otro panorama, pero lo mejor es que si tú nos sigues por Instagram ya sabías de este lugar. Así que ve y síganos por Instagram, porque por allí estamos subiendo las fotos y los videos en las historias de lo que estamos haciendo cuando estamos grabando los videos para ti. Y con esta vista panorámica desde lo más alto del Vista Garden de Anaquista, déjame recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, es la mejor manera de apoyarnos para hacer videos espectaculares como este, de estilos naturales y de viajes, y por supuesto, de la saga que estamos haciendo de buscarle trabajo a nuestros suscriptores. Así que, ¿qué esperas para hacerlo? Es totalmente gratis, hazlo allí. Además de tomarte la foto, si hace frío, pues ahí ven que hay un fireplace para tu descansar. Como ahorita que hace sol, pues ellos tienen un paragüita. De este lado están los baños. Puedes probar allí si te quieres subir en la montaña rusa, que esto literalmente es una montaña porque es en la montaña, pero recuerda que tiene un precio adicional. Y entonces está toda esta parte por aquí que hay como tienditas. Por ejemplo, aquella se llama Esenciales de Oso y esta se llama como Atrapando las Luciérnagas. Así que vamos a ver y entrar en esos sitios para ver qué ofrecen, porque sé que son cosas bellísimas. Y es bellísimo, miren qué bello. Son como todo de para niñas, para chicas, para señoras, para todo, pero así todo súper cute, de mariposita, de hada, como de butterfly, que sería en inglés, pero como de luciérnagas, o sea, todo así súper lindo. Me encanta, me encanta. Saliendo inmediatamente de la que es así como de hadas, de chicas, vamos a ver ahora para el que dice que tiene temática de osos. Lo bueno es que se comunican. ¡Qué belleza! Es todo. Este es el animalito que yo les decía, que es así como una forma de persona, pero con cosas como de rama. Miren toda la belleza que hay. Ya algo aquí es obvio, algo más de animalitos, de fantasía, pero de criatura ficticia, así de hadas, de cuentos de hadas, es el que yo les estaba diciendo que está por allí y las fotos salen bellísimas. Así que vamos a ver. Obvio nos tenemos que llevar un imán, pero esto creo que es un sticker, así que hay que llevarnos un imán de aquí, porque en nuestra nevera, en nuestra casa, tenemos imanes de la mayoría, porque pasa que a veces se nos olvida, de la mayoría de los sitios que hemos visitado, así que tenemos que tener uno en la colección de este lugar. Para empezar a decir, por ejemplo, precios, estos bolsos están en $60, pero obviamente
son como para las personas que les encanta estar en la montaña, estar en la parte así tipo rústica. Y de este lado tenemos bandanas, vasitos. Bueno, amigos, y miren, aquí tienen muñecos de pie grande, porque acuérdense que muchas de las historias de las montañas es que el pie grande existe y está acá. Y miren todo lo alusivo de pie grande, inclusive tenemos mermeladas de pie grande, franelas de pie grande, muñecos de pie grande, inclusive hasta lamparitas de pie grande. Otro sitio espectacular que deben estar aquí un ratito es este. Mira, ahorita está full, pero miren la vista bellísima que hay. Así que definitivamente es para venir. Por eso que me imagino que el ticket te dura todo el día, porque son diferentes estaciones, son diferentes lugares que son bellísimos y obviamente debajo del toldito se aprecia más. Y si te da hambre y no quieres bajar, pues aquí hay como una mini feria de comida, hay 2 food trucks over here, aquí, y además te puedes sentar aquí. Lo bueno es que está cubierto para, por ejemplo, ahorita que hace calorcito y sol, pues puedas protegerte, pero me estoy dando cuenta que tienen como una especie de, como de anfiteatro allí, como una tarima, así que deben presentar cantos y actividades aquí también. Y por supuesto, miren, un splash para este tiempo de verano para los niños que se refresquen, y los no tan niños también es válido, pueden pasar por ahí, porque el calor, a pesar de que estamos en la montaña, es bastante fuerte. Frente al parque de niños, pues déjenme decirles que los papis se pueden distraer y relajar un poquito porque pueden comprar cervecita allí. Así que a los que son amantes de la cerveza y sobre todo del ron, ¿cómo es que se llama ese ron? Moonshine, me dice Aquiles. Aquí hay lugares donde puedes testearlo y salir, bueno, pues happy. Bien, ahora estamos en el Vista Garden, o sea, la vista del jardín. Y vamos a subir a aquella parte o mirador que está espectacular, porque las vistas son 360, así que este video promete más vistas hermosísimas. Y miren, todo el camino está con sillitas porque te lo puedes llevar con calma. También hay información fotográfica allí de cuando sucedió el incendio, así que van a tener información y vistas hermosas. Si tienen niños que son así bastante científicos, exploradores, pueden decirle que tienen este lugar donde dice, según el letrero, que puedes encontrar piedras preciosas. Aquí lo de preciosas entre comillas, van a ser preciosas pero no de alta cama. Y puedes como tamizar y entonces encontrar, miren qué bello está todo este recorrido allá. Y después obviamente al final de allá, pues obviamente retornas como la cestica donde cuelas y eso, y termina en aquel lado. En el mirador o en la vista del jardín está esta entrada con los osos, que ya es como para niños que vayan entretenidos, porque está esa parte donde pueden hacer como obstáculos, van en una cuerda, van en unas tablitas, pero de este lado es la subida al mirador, que para allá es para donde vamos. Y subiendo, pues allí a mano izquierda van a encontrar esta fuente, y déjenme decirles que este estanque tiene pececitos bellísimos de esos rojitos, que no recuerdo el nombre, así que si tú te sabes el nombre lo dejas ahí abajo. Y obviamente te recorre este camino de flores que te va a llevar seguramente hacia el mirador, así que vamos para allá. También pueden disfrutar de este puente colgante que tiene doble entrada o doble salida, pero lo mejor es que es como un nido de abejas o de pajaritos y tiene una vista muy linda. Y miren, allá está mi chiquita linda de mamá, porque ella dijo, pues yo también me quiero meter allí. Niños que les encanta la música, oigan. ¡Qué lindo! Bien, y a medida que vas subiendo te encuentras estas pequeñas casitas como de gnomos, de enanitos. Miren qué bello. Y por favor, que no deben escalar. Y para refrescarte luego que estás acá arriba, pasas por este túnel que parece que está lleno de telaraña, pero arriba hay así como un spray que te va refrescando. ¡Ay, qué rico! Provoca quedarse aquí un ratito porque hoy está bastante caliente. Como ven, el piso está mojado porque, miren, ¡qué rico!
más icónico de Gallingbourn es este muñeco de fantasía que es hecho como de rama, humanizado, está espectacular. Miren, como ven, ya está decorado de los colores del otoño y por supuesto, síguenos por Instagram porque si no sigues ya viste la foto que nos tomamos aquí. Ahora llegamos por fin al mirador, miren cómo se llama Vista Plaza y es este mirador enorme, 360 grados, donde van a disfrutar de todas las vistas de Gallingbourn. Por supuesto que descansar un ratico para subir porque es puras escaleras, así que vamos allá. Bien, después que subes, miren, yo toda sudada, vale la pena porque aquí ya te venden, ellos están preparados para eso, te venden limonadas súper naturales. Miren, ahí están los limoncitos, te los exprimen así tipo a la antigua, como decimos nosotros, con un exprimidor de esos manuales. Y el precio, ya se los digo. Bien, amigos, el precio de la limonada es 8, pero si tú quieres refresco con refil ilimitado, ahí sí puedes comprar este vaso, que si compras 3 o más, es $8.99. Pero en realidad queremos limonada para refrescarnos, entonces vamos a comprar. Bien, amigos, esta es la vista que se ve de acá desde el mirador del Vista Garden. Aquí pueden tomar sus cervecitas, su whiskycito y la verdad la pasa súper chévere. Y tiene unas vistas increíbles de Gallingbourn y obviamente también de Nequista porque está en la parte más alta. Aunque nos falta subir todavía al mirador allí arriba donde están aquellas personas y puedes hacer vistas 360 de la ciudad. Esto sabe mal. Oh, mira qué bonito, ¿sabes? Mami, esta limonada. Asquerosa. Y si no te da miedo las alturas, hay una parte aquí de vidrio para que tú puedas ver hacia abajo, se ven todas las flores que están ahorita decoradas y lo mejor de llegar a la cima, que creo que son como, ¿cuánto? Como 6 pisos, algo así, es la vista 360 que te identifica todas las partes, como pueden ver, norte, sur, este y oeste. Y lo mejor es que como puedes venir todo el día, si regresas en la tardecita, que claro es lo que vamos a hacer en este video, puedes ver un atardecer bellísimo. Y miren, aquí en Anaquista siguen expandiendo la diversión para el futuro. Ya está en construcción unas casitas como de pajaritos, pero va a estar espectacular. Así que cuando vengan ustedes, luego de ver este video, tal vez ya puedan disfrutar de eso, que nosotros, obviamente, como está en construcción, no lo podemos disfrutar. Bien, amigos, ahora vamos a entrar al Street Sky Walk. O sea, es una caminería que está en el aire por dentro de los árboles. Así que vamos a probarla a ver qué tal, si vale la pena o si no se puede cubrir del sol porque está bastante caliente. Así que vamos a hacer ese recorrido lo más rápido que se pueda porque ahorita después vamos a la roller coaster. Empezando, tienen estos adornos que parecen como nidos de pájaros. No estamos en el aire todavía, la verdad está en un camino lateral a la montaña. La verdad se ve muy bonito. Para las fotos queda espectacular. Por allá está una pareja tirándose fotitos. Y ahora viene una caminada más abajo. Y por lo que estoy viendo por acá hay como una especie de líneas porque parece que sí está colgante, así que voy a voltear para que vean que miren, ahora sí llegamos a lo que estaría el puente colgante y el camino en el aire. Miren, están montados sobre los árboles, amigos. Aquí ya se nota que es un puente móvil, así que tengamos un poquito cuidado. Miren, está hermosísimo y dice que un máximo de 8 personas por esta caminata, o sea, cada vez que pases un puente esto, lo máximo son 8 personas. Miren cómo está y por allá está otro grupo. Vamos a ver hasta dónde finaliza eso. Miren, la verdad que estamos bastante alto. El puente se mueve bastante, así que si sufren los nervios, no hagan este trámite. Y recuerden, un máximo de 8 personas por pasada es lo máximo que soporta. Y lo primero que te dicen es que no saltes. La verdad que es bastante largo y móvil. Y como les recordaba, las personas tienen que esperar su turno para poder pasar. Yo voy a acompañar a esta pareja que son ellos dos y obviamente mi persona seríamos 3. Pero sí, miren lo alto que estamos, chicos. Súper, súper alto. Y creo que salimos al otro lado de Anaquista. Así que vamos a seguir por aquí a ver. Miren por lo que está sujeto esto. Unas guayas, obviamente de metal, y unos pequeños cables. No hay más nada, miren. Hay tanto tráfico que hay que esperar. La gente está haciendo un tramo largo. Hay varias personas allá juntas. Así que hay que esperar. Este tramo ya llegas como una especie de balcón o de soporte donde puedes poner a descansar, pero al mismo tiempo te das cuenta que pasan las tirolesas, las líneas, y aquí puedes tomar un break mientras ves a las personas que se lanzan por ahí, por esa línea, hasta por allá, y allá abajo hay otra plataforma. Bien, chicos, ya estamos casi al final de la línea.
del Skywalker. Miren, ahí están unas personas ya haciendo su último tramito, tomándose la fotito porque la verdad es que impresiona. Y las vistas son hermosísimas. De acá también se ve la montaña, ya se ven unas hermosas mansiones. Así que ya saben que cuando vengan acá pueden disfrutar de unas vistas hermosísimas desde Anakista. Ya casi salimos, ya llegamos al final de la línea. Aquí ya se puede un camino de madera. Y obviamente ahí está la plataforma donde salen las líneas o las tirolesas. Así que el recorrido es bastante divertido, aunque en este momento que el calor está tan fuerte, ya casi me quedo sin aliento. Así que vamos a beber algo y a descansar para seguir esta visita a Anakista. Pero me disculpo, ya me quedé sin aire, chicos. Voy a buscar a las muchachas y a buscar algo donde refrescarme, así como ese ventilador que está ahí. ¿Cuánto es el precio por lanzarte en esta montaña rusa espectacular? Déjame decirte que hay dos precios, uno en $14.99 y otro en $18.99, pero recuerda que debes incluirle los taxes. Y así sería la silla en la que vas. Recuerda que vas a ir tan rápido como tú quieras porque ese sería el freno. ¿Qué tal? ¿Te atreverías a hacerlo? Preguntaba cuál es el precio del zipline, cuesta $59.99 el precio. Y obviamente está aquí en la salida del Walker y vas a salir por aquí por la tienda. Bueno, ahí está para comprar las tickets y poder lanzarte en el zipline que está allá la plataforma, haciendo tú obviamente la colita que vas a hacer. Bien, chicos, recuerden el recorrido que yo hice. Bueno, cuando yo pasé y filmé a las líneas del zipline, pasé por esta línea, por todo este recorrido y vas a salir a la tiendita donde estamos ahorita viendo los precios. Y otro de los restaurantes que vas a encontrar aquí en toda la entrada, que no se los mostramos bien, es este Smokehouse, porque es bar y restaurante. Recuerda que aquí puedes beber tu bebidita refrescante o un roncito si quieres algo más picantico. Bien, amigos, espero que les haya gustado este recorrido por aquí, por Anakista. Y por supuesto, recuerda que mañana sería el tercer día en nuestra saga de aquí de Gatlinburg. Hoy es el segundo, ya hicimos el primero, que fue el recorrido desde Raleigh hasta aquí, hasta Gatlinburg, Tennessee. Así que quédate por allí en sintonía para que el próximo video lo puedas disfrutar también. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.